Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante estos días hemos estado leyendo en la primera lectura de la misa fragmentos del libro de Tobías, un libro que está recogido en el Antiguo Testamento y es un libro realmente maravilloso, como toda la escritura, pero este libro es encantador, es muy dulce, muy bonito. Te recomiendo de verdad que te busques el tiempo, te des el tiempo de leerlo. No es un libro largo y es una historia muy bonita que estoy seguro que te puede gustar y además te puede servir para hacer oración como lo haremos hoy. Te cuento de manera general lo que sucede en ese libro, lo que nos cuenta, nos narra un viaje que hace Tobías. Tobías es hijo de un señor que se llama Tobit. Tobit en un momento dado tiene una desgracia y se queda ciego y en medio de su desgracia pide la muerte. Pide a Dios, yo no puedo vivir así. Pero en medio de toda esa desgracia hace oración, recapacita y, y ya deja de pedir aquello y se acuerda así de un modo, pues, sin un motivo que nosotros podamos entender, sino porque Dios lo quiso, se acuerda que hacía tiempo él había dejado depositado un dinero con una persona que vivía en otra ciudad. Un dinero que era un dinerito, diríamos, que en realidad es un dinerote, mucho dinero lo que había dejado depositado. 350 kilos de plata. Eso es un montón. Yo no sé si tienes idea de lo que cuesta el kilo de plata, pero al precio al día de hoy cuesta 882 dólares por kilo. Si hacemos la multiplicación, esto nos da un total de aproximado de 310,000 dólares. Y en pesos mexicanos, pues son 6,200,000 pesos, más o menos. Es un dineral lo que tenía depositado. Pues Tobit se acuerda que tiene ese dinero y manda a su hijo Tobías para que haga el viaje y recupere ese dinero. Ese viaje lo va a hacer, pero no quiere hacerlo solo. Se encuentra con una persona y esa persona que resulta ser el ángel Rafael, pero él no sabía que era, o sea, Tobías no sabía que era un ángel, él lo veía como una persona más. Y le pregunta si conocía el camino para ir a esta ciudad y si lo podía acompañar. Y efectivamente emprende el viaje. Es un viaje muy bonito, donde tienen pues hay varios sucesos interesantes que no te los voy a contar porque si no, no acabamos esta meditación. En medio de ese camino resulta que el ángel le dice, mira, tenemos que detenernos en esta casa. Y resulta, esa casa pues es donde vivía Sara. Sara, una mujer que terminó siendo esposa de Tobías. O sea, Tobías, después de haber tomado a Sara por esposa, en un viaje en que no iba para eso, pero que el ángel se lo hizo ver de parte de Dios. Toma por esposa a Sara y además recupera el dinero que su papá había dejado depositado. Y a la vuelta de ese viaje llega, llega con su papá, Tobit, le entrega el dinero y además le cuenta todo lo que pasó, le cuenta que regresó incluso con una esposa, con Sara que había tomado por esposa. Todo esto había estado acompañado de Rafael, el ángel. Con ellos, con él, habían acordado desde el primer día que le iban a pagar a Rafael. Te repito, no sabían que era un ángel, era una persona más. Y habían acordado que le iban a pagar por acompañar a Tobías en ese viaje peligroso para traer de vuelta todo ese dinero. Entonces, justo después de entregarle todo a su papá, el papá se cura milagrosamente por un remedio que le dio justo Rafael, el ángel, se cura, recupera la vista y está muy agradecido con él. Y es la lectura que leeremos en el día de hoy, en la misa, y donde le dice Tobías a su papá, padre, ¿cuánto debo darle? Porque, ¿cuánto debo pagarle? Habíamos acordado que teníamos que pagarle. ¿Cuánto debo darle? Porque me ha guiado sin percances, me ha cuidado a mi mujer, me ha ayudado a recuperar el dinero y a ti te ha curado. ¿Cuánto debo añadir a la paga que habíamos convenido? Y fíjate tú lo que dice Tobit, el papá. Hijo,
es justo que reciba la mitad de lo que ha traído contigo. La mitad. ¿Escuchaste bien? Tobit, el dueño de ese dinero, está dispuesto a darle la mitad de ese dineral a ese misterioso acompañante de su hijo, que es un misterioso, pero que le ha ayudado a conseguir la misión, le ha ayudado a conseguir esposa, le ha recuperado la vista. Es un hombre que ha ayudado mucho. Tobit está dispuesto a darle la mitad de lo que recuperó. Yo, ¿por qué te quiero contar esto? Porque este desprendimiento que tiene Tobit de esa gran cantidad de dinero es realmente ejemplar y nos sirve a ti y a mí para pensar en cómo vivimos nosotros de apegados a los bienes materiales, de apegados al dinero. Lo vemos en el Evangelio de la Misa de hoy también, se nos narra ese fragmento, ese pasaje de San Marcos, donde se nos cuenta que Jesús estaba frente a las alcancías del templo y una pequeña mujer, una pequeña viuda, más bien, una viuda pobre, echó una pequeña ofrenda, unas moneditas de poco valor. Y Jesús premia a esa mujer. Le dice a los discípulos, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Conectamos con la que acabamos de leer también de Tobías. Tobías está pagando por un trabajo que le han hecho, pero está pagando realmente con lo que puede. Y él no podía decir que no tenía dinero. Se acaba de recuperar 350 kilos de plata. Él está dispuesto y paga la mitad de lo que recuperó. Está desprendido. Su vida no es el dinero. Él no busca acumular el dinero. Es más, si nos vamos un poquito para atrás en el mismo libro de Tobías, desde que está preparando el viaje, el papá le da un discurso, una oración de despedida a Tobías, hijo, y le dice, entre otras cosas, cuando des limosna, sé muy generoso, porque aquel que da limosna, aquel que ayuda a los demás, el Señor lo preserva del pecado, el Señor lo cuida del pecado. Tú y yo podemos pensar también cómo estamos viviendo esta bendita virtud de la pobreza y del desprendimiento. Tenemos estos dos ejemplos contrastantes, uno que da muchísimo y una que da poquísimo, pero lo que vemos es que dan de un modo generoso. Ella, la viuda, da lo que tenía para vivir. Él tenía mucho y da aquello que tenía y que podía. Y me acordaba cuando preparaba esta meditación de una cosa que me sucedió hace poco que quizá te puede ayudar y así para quedarte con una idea y terminar este rato de oración. Hace tiempo conocí a un médico, fui a que me atendiera un médico muy bueno, donde después de tenerme ahí, de pasar la consulta, resulta que de ahí surgió una bonita amistad. Este señor, que realmente es mayor que yo, podría ser perfectamente mi papá, es un hombre muy bueno y nos hemos hecho muy amigos. Cuando después de la primera consulta yo le quise pagar, lo que normalmente sucede con los médicos. Pues ¿cuánto le debo, doctor? Y me dice, no, padre, usted no me tiene que pagar nada. Y yo, ¿pero cómo? Sí, sí, usted no me tiene que pagar nada. Si yo cuido de los sacerdotes de nuestro Señor, estoy seguro que el Señor me bendecirá por otro lado. Esas palabras me las dijo en aquel momento. Este señor es muy buen profesional y yo la verdad es que le he contado a varias personas, entre ellos a dos amigos sacerdotes, que también fueron a ver a este médico y a su vez no les cobró a estos dos sacerdotes. Y hace poco hablaba con mi amigo el doctor y me contó, vino el padre fulanito y el padre sutanito a verme. Y pues yo me vi un poquito apenado y le dije, oiga doctor, pues perdón que le estoy mandando trabajo y además del trabajo de los que usted no cobra, de los que usted no saca para vivir. Y me recordó aquello que me había dicho la primera vez. No se preocupe, padre, que el Señor me proveerá de algún modo, de algún otro modo. Qué bonito ejemplo de este buen médico, que además de ser buen profesional es una muy buena persona. Nos puede ayudar a ti y a mí. No se trata de andar dejando las cosas gratis a los demás. Vemos el ejemplo de Tobit, que le recuerda a su hijo, tienes que pagar lo acordado. Y es verdad, por justicia tenemos que pagar.
pero no podemos dejarnos llevar por una mentalidad meramente mercantilista, meramente económica, sino que por encima de todo tiene que estar la caridad, el amor, el entregarnos nosotros a los demás. Pues hoy podemos pedirle a la Virgen María que nos ayude a tener un corazón grande, que sepamos ver por encima de las cantidades, que sepamos ver por encima de la justicia, para ver siempre con los ojos que nos ve nuestro Señor Jesucristo, ojos de amor. Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes para que tengamos un corazón grande, un corazón que nos lleve a ser generosos, que no nos apeguemos a los bienes de esta tierra, como lo son el dinero, las posesiones, las riquezas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.